Buenas noches, mi nombre es José Luis Sosa, soy el socio director de BPC Group y esta noche voy a hablar acerca de un problema que generalmente se presenta en estas fechas. Y es que muchos negocios o empresarios, muchos contadores no acostumbran a hacer un cierre antes de terminar el ejercicio fiscal en diciembre, ¿verdad? Ver cómo va la utilidad fiscal a diciembre, estimar más o menos cómo va a ser el cierre y prepararse para la declaración anual. He visto que en ocasiones el empresario, su contador le presenta los números, si bien le va en febrero, si no en marzo, y a veces al cuarto para las 12 en marzo. Y es que a veces me buscan en estas fechas empresarios que me dicen, oye, ayer me entregó mi contador los resultados, ¿verdad? La estimación de la declaración anual y resulta que traigo a pagar X cantidad. El problema no es que traiga esa cantidad a pagar, el problema es que pues en estos momentos no tengo liquidez o es mucho, o cualquier cosa puede ser la razón por la que el empresario está apurado o el dueño del negocio está apurado al cuarto para las 12. Entonces, también debo decir que lo que voy a hablar aquí es para personas morales, personas físicas, a veces es complicado implementar alguna de estas estrategias. Pero el tema es qué hacer en marzo de cara a la declaración anual. Entonces, las soluciones yo las divido en dos. ¿Sí? La primera solución, más bien la primera parte de las soluciones, implica voltear a ver los números y ver si están correctamente bien aplicados. Yo en algunas ocasiones han venido clientes conmigo en estas fechas a decirme este tema, ¿verdad? Mi contador apenas está cerrando mi contabilidad, apenas me está entregando y a veces les pido papeles contables, cosas contables y nos metemos a depurar los ingresos, a depurar las deducciones. A veces nos metemos al SAT y checamos los CFDIs y hacemos una revisión y en muchas ocasiones, más bien en una proporción importante de ocasiones, resulta que esos no son los números que sacó el contador de prisa, ¿verdad? Son los números que el contador viéndose ya contra la espada y la pared en los tiempos, pues a veces hasta los estimó, ¿no? O no tomó en cuenta ciertas cosas o se le fueron algunos temas, ¿no? Hay que depurar las cuentas de clientes, checar bien los ingresos, checar bien los depósitos, ¿verdad? Para efectos del IVA, los cobros, checar bien las facturas de ingresos, las CFDI de ingresos, hacer una revisión, eh, ver los anticipos tanto de clientes como de proveedores, revisar si están bien aplicados, revisar las cuentas, como dije, las cuentas de clientes, las cuentas de proveedores, checar los CFDIs de deducciones, revisar todos estos CFDIs, revisar las cuentas bancarias, que haya conciliaciones bancarias, este, checar todas estas cuentas contables, revisar los CFDIs que están en el SAT. Esto implica un trabajo de depuración. Bueno, de cierta depuración, de cierta revisión de meterse. De estar muy cerca de saber qué pasó realmente a nivel fiscal en la empresa, ¿no? Ver los cálculos del ajuste anual por inflación, ver las pérdidas o ganancias cambiarias, todos estos cálculos que muchas veces algunos contadores por las prisas, por el tiempo, ¿verdad? Se les van de las manos. Una vez hecho esto, si aún así los números no cambian que entregó el contador o no cambiaron eh, de manera importante, ¿verdad? No hubo un beneficio importante. Entonces, yo siempre volteo a ver, lo que hacemos en el despacho es voltear a ver algunos temas.
Y estos temas son que hay algunas deducciones, dentro de las deducciones que pueden hacer las personas morales, que no implican la emisión de un CFDI. Esto es, no es necesario que tengamos un CFDI para poder aplicar estas deducciones, ¿ok? Algunas tienen sus reglas, otras no, pero el tema es cómo aplicar, ¿verdad? Cómo aplicar estas deducciones dentro de la contabilidad, y cada contabilidad y cada empresa es diferente para su aplicación, ¿ok? Cada empresa es diferente. Por ejemplo, deducciones que no necesitamos un CFDI es, por ejemplo, deducir cuentas incobrables, no necesitamos un CFDI. La cuenta incobrable no necesariamente es de un cliente, por ejemplo, ¿ok? Puede ser cualquier cuenta incobrable. Un deudor diverso, ¿verdad? Le dimos dinero a comprobar a alguien, ¿ok? Le dimos dinero a comprobar y resulta que pues ni lo comprobó ni lo devolvió, y ahí está una cuenta. Entonces hay cuentas incobrables que podemos deducir en la declaración anual. Obviamente tiene sus reglas, no voy a hablar de sus reglas en este momento. Tiene sus reglas cuando son menores a 30,000 UDIs, y tiene sus reglas que cambiaron para este año cuando son mayores a 30,000 UDIs. ¿Okay? Los pagos al extranjero. Esto es, un extranjero nos factura a nosotros y nosotros pagamos esa factura por algunos servicios y algunas cosas compradas o pagadas al extranjero. Obviamente podemos tener un invoice de Estados Unidos o de algún país, pero no es un CFDI como tal, ¿okay? La pérdida cambiaria, por ejemplo, también es una deducción que no necesitamos el CFDI, es realmente solo un cálculo, ¿verdad? La pérdida cambiaria es por deudas que tenemos en moneda extranjera, y entonces en algún momento el tipo de cambio nos hace tener una utilidad y en algún momento nos hace tener una pérdida. Y también tiene sus reglas, pero es también jugar con las pérdidas cambiarias. Y finalmente, entre otros, el ajuste anual por inflación deducible. Es este cálculo que hacemos es en realidad reconocer los efectos de la inflación, tanto en nuestras cuentas por cobrar como en nuestras cuentas por pagar. Entonces, todos estos conceptos no necesitan CFDI, son diferentes y obviamente tienen sus reglas, ¿okay? Entonces, yo siempre, cuando un cliente llega en estas fechas con este tema, lo primero que hacemos es una depuración, revisar bien los números, meternos un poco a fondo. A veces toma un poco de tiempo, pero en general se hace más o menos rápido. No es muy profundo, pero sí es entender si las cosas están bien. Dentro de esta depuración también nos vamos hacia ejercicios anteriores, porque ese es otro tema. A veces tenemos por ahí pérdidas, a veces tenemos saldos a favor, y no saben la cantidad de veces que me encuentro esto, ¿okay? Siempre que tomamos un nuevo cliente, nosotros hacemos un diagnóstico de los últimos 5 años. Y no saben la cantidad de veces que yo me encuentro pérdidas fiscales que no se han aplicado, que podemos aplicar. También tiene sus reglas y hay su manera, pero se pueden aplicar. Saldos a favor, tanto de ISR como de IVA. Ya no tenemos compensación universal, pero bueno, traemos saldos a favor de años anteriores. Indicadores fiscales. O sea, también buscamos hacia atrás y buscamos saldos, porque a veces saldos que nos puedan beneficiar, porque a veces los contadores, ¿sí?, no tienen un control de estos saldos, no tienen un control de las pérdidas, no tienen un control de los saldos a favor. Es muy común que esto pase, muy común. Pero una vez que depuramos, que analizamos el cálculo actual, buscamos en años anteriores algunos de estos beneficios fiscales que pudiéramos tener, entonces sí, vamos a las deducciones que no tienen CFDI, cuentas incobrables. Insisto, tiene sus reglas, hay que meter ciertos avisos. Ahora ya
hay que ir hasta el final de las demandas, antiguamente con la sola presentación de la demanda, cuando es de mayor a 30,000 UDIs, y eso lo puedo entender, pero hay maneras de poder castigar cuentas incobrables, ¿verdad? Aunque no cumplamos completamente con estas reglas. Entonces, ver si hay cuentas incobrables que podemos deducir. Hay manera de hacerlo. Pagos al extranjero, ¿ok? Pagos al extranjero. Ver si tenemos alguno de estos conceptos. Generalmente quienes tienen importaciones, quienes importan mucho, pudieran tener estos pagos que podemos deducir todavía. Pérdida cambiaria. Hay manera, insisto, quienes importan y exportan y están haciendo operaciones en moneda extranjera, hay manera de aplicar de alguna manera las operaciones, presentarlas de alguna manera para generar pérdida cambiaria, que les pueda beneficiar para SR. Y por último, el ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación es convertir ciertas cuentas contables en cuentas por pagar, en cuentas por cobrar, porque ahí es donde se genera el ajuste anual por inflación deducible. Convertir cuentas contables en cuentas por cobrar, y entonces podemos levantar la base sobre la cual se calcula este ajuste anual por inflación y obtener deducciones adicionales. Obviamente todo depende, y otras que en algún momento pudiéramos aplicar, son un poco más complejas, pero que pueden tener alguna aplicación. Obviamente, ¿verdad? Mucho depende del tipo de empresa, de su estructura contable. O sea, la estructura contable es activo es igual a pasivo más capital, ¿sí? Que cuánto del activo es pasivo, cuánto es capital. O sea, hay que checar la estructura contable, cómo está en su estructura de resultados, y con base en eso podemos aplicar alguna de estas estrategias para reducir la utilidad fiscal sin tener CFDI, ¿okay? Sin tener CFDI, porque se nos cierra la mente a muchos, ¿verdad? Ya es marzo, ¿verdad? Se nos ocurrió que podíamos adelantar algunos gastos, pero ya, aunque nos den el CFDI, ya no lo podemos deducir en el año anterior, y entonces empezamos a entrar un poco en angustia con estos temas. Y no, aún en estas fechas, este video lo estoy haciendo el 9 de marzo del 2022, y aún en estas fechas, ya hasta el 31 de marzo, o incluso después, puede ser, ¿okay?, que podamos todavía reducir la utilidad fiscal a través de unas estrategias. Hay otra manera. La otra es traspasar utilidades, ¿verdad? Patearlas, no reducirlas, sino simplemente las diferimos de un ejercicio a otro. O sea, este año no lo vas a pagar, pero te paso la utilidad, te la difiero de un año, de un año al otro. Y no es un asunto ilegal. Todo esto es obviamente con una intención patrimonial, con una intención de ayudar patrimonialmente a la empresa y al empresario. Si tú quieres agendar una cita conmigo, si quieres que revisemos algún punto, ¿verdad? Aquí abajo va a aparecer un lugar donde tú, si le haces clic, puedes agendar una cita conmigo. Allí hay una llamada telefónica, más bien es una llamada telefónica o una reunión por Zoom, y con mucho gusto podemos ver, o te puedo asesorar, ¿verdad? Como consejero patrimonial que soy, ¿verdad? Te pudiera yo aconsejar alguna de esta manera, de ayudarte un poco, ¿verdad? A poder tener ciertos beneficios, ¿verdad? Que influyan en tu utilidad fiscal, ¿verdad? Que te ayuden, que te saques el mayor provecho para reducir tu utilidad fiscal antes de presentar la declaración anual de este 31 de marzo. No te pierdas nuestros videos, tenemos nuestro canal de YouTube, Facebook,
en donde estamos compartiendo información de valor. Suscríbete a nuestro canal, allí estamos compartiendo información de valor, muchas de estas cosas que te digo. Allí las estaremos compartiendo en los próximos días y meses. Suscríbete a nuestro canal. Y recuerda, aquí está donde puedes agendar una llamada conmigo, pero también aquí abajo vas a tener todas nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, todos nuestros datos, para que tengas una comunicación con nosotros en algún momento cuando tú lo desees. Muchas gracias por su atención y espero que esta información sea de valor para ustedes.